Bueno, Carlos Alejandro, a ver, decía al principio del programa, esto recién empieza, bueno, la idea, bueno, vamos a ver qué podemos articular en conjunto, porque, bueno, justamente se trata de poder comunicar la verdad. Este es un canal comunitario, como planteaba recién Alejandro respecto de la facultad, es un canal comunitario con subjetividad, no pretendemos ser objetivos, somos subjetivos, decimos la verdad, pero con diversidad, aceptamos todas las voces. Bueno, lo mismo le está pasando en la universidad. Y yo quiero que desde la subjetividad de quien con convicción de muchos años defiende los derechos de los trabajadores, y en este caso, llamémosle de personal doméstico, permítanme la licencia, ¿por qué no nos explicás algunos aspectos centrales de la ley? Y a mí me interesa que nos cuentes sobre todo tu experiencia cuando fuiste al Senado de la Nación, bueno, con lo que conocemos, ¿no? Sí. Es decir, los que aspiran a votos y no dicen la verdad en público, o los medios de comunicación que distorsionan datos. Bueno, No obviamente. No, empezando por esto último que decís, justamente uno de los caballitos de batalla de los que están en contra del proyecto de ley habla de un incremento desmesurado de los costos, y por ahí en algún medio de publicación masiva salió que habría un 40% de incremento en los costos. Realmente no sé de dónde sacan esa realidad, salvo que se hayan equivocado y estén hablando de un 40% más, que por ahí podríamos llegar a hablar, de lo que hoy se aporta. O sea, hoy cualquiera que tiene un trabajador de casa particular o del hogar en blanco, registrado como corresponde, sea cual fuere el sueldo que tenga, tiene que pagar 95 pesos. ¿Correcto? Y eso le da derecho al aporte de la seguridad social, al régimen jubilatorio por un lado, y al de la obra social por otro, concretamente. Si están hablando de un incremento de un 40% más sobre 90, los 95, sí. ¿Correcto? Bueno, ahí podríamos llegar a hablar. Carlos, pero si me permitís un breve bocadillo. Sí. Pero esos medios de comunicación tienen muy claro el sentido de lo que quieren decir. No, es sí, decir, está claro, ellos quisieron decir que va a salir un 40% más caro en todo concepto. Ellos no se equivocaron en eso. Y la verdad que cuando en el sindicato a nosotros nos mostraron el tamaño tabloide, creo que es, el tamaño tabloide, con un título así que va a salir 40% más caro. Estaba muy claro lo que querían decir. Te regalo una. Sí. Estamos hablando del Diario de la Nación. Sí, a ver, en un librito, creo que vos lo debes haber estudiado en su momento, y si no, no importa. Hace mucho escribí un libro en contra del sistema previsional donde hay una necesidad de un negocio, llamaba, y no lo digo por autocentrarme en mí, porque ahí había una infografía de un artículo del Diario de la Nación donde un señor hablaba de la estafa del sistema público previsional. Entonces decía, ¿cuánto se hubiera ahorrado si él invertía en lo más redituable? Es como que yo te diga, cuán rico sería si hubiera comprado todos los billetes de lotería que salieron, porque le hacían después la cuenta. La prueba está que las AFJP no se habían a hacer la cuenta porque perdieron plata. Bueno, había intencionalidad en ese momento, porque lo que estaban, o sea, no es caro lo que se le priva a la sociedad. Si se privatiza un recurso y se le da a un banco como las AFJP, que ocurrió, nunca denunciaron que el 50% del aporte se lo quedaban los bancos, que era una confiscación terrible. Y ahora, justamente, exacerban lo contrario, que un presunto 40% de incremento del gasto. Cuando es privado está bien, es legítimo, tienen patente corso los sectores privados. Entonces acá ellos, cuidado, le va a aumentar esto. 40 pesos, a ver, comparemos, yo no fumo, pero digo, 40 pesos es nada. Claro. Es nada, digo, porque hablemos en plata. Es nada, y qué tranquilidades le da al empleador. Total, de costo. Y yendo, si no me lo tomás por plagio, a la teoría de pueblo céntrico. No, está para ser tomada y apropiada. Hay que divulgarla. José Luis, el trabajador doméstico, justamente, es una persona, ¿no es cierto? Me querría decir
tengamos en cuenta que es una persona. Es una ¿no? persona, Bueno, para empezar es una persona. Empecemos por ahí. Ah. Pero independientemente de eso, la tenemos, lo tenemos, porque en general entre el 95 y 96% son mujeres, dentro del hogar. Es la persona que se queda en la casa con nuestros hijos, que cuida nuestra casa, que se quede sola y que nos permite salir a trabajar al matrimonio perfectamente, y en muchos casos volvemos a la noche, y concretamente, es decir, está colaborando... Sí, tenemos la comida servida, la casa ordenada, claro, digo. Claro, o sea, es una persona que está colaborando en el ciclo productivo, si lo miramos en términos económicos, ¿no? Pero está dentro del hogar. Te interrumpo un segundo por el parentesco. Yo he escuchado cuando también estos diarios hablan del crecimiento de las expensas, que mienten, exageran, ¿no? Y muchas veces yo cuando hablo con los encargados de edificios les pregunto, y dicen, bueno, está bien, o los dirigentes, bueno, si los consorcistas están dispuestos a hacerse cargo de cuidar el edificio, de barrerlo, de limpiarlo, de sacar la basura, de resolver los problemas eléctricos, digo, todo lo que hace el encargado, claro. Porque parece que eso que se hace invisible la tarea del personal doméstico, del encargado, a la hora de pagar. Pero cuando no lo tenés, te tenés que hacer cargo. Exactamente. Eso además tiene un costo que no se dice, porque si vos, él o yo dejamos de hacer otra actividad que nos produce un ingreso para ocuparnos de la tarea doméstica que decimos que se nos encarece, ¿cuánto perdemos? ¿Cuál es el lucro cesante? No, ni hablar, ni hablar. Y respecto de ese tema, José Luis, hablando de costos, quería marcar lo siguiente. Hoy en día es sabido que el mínimo vital está en 1.840 pesos mensuales, ¿correcto? Bueno, las escalas salariales de los domésticos, que tienen 5 categorías, hoy están fijadas por el decreto reglamentario del decreto que sacó el estatuto, concretamente, las escalas van, para hablar en términos redondos, entre un sueldo mínimo de 1.650 pesos, en el cual están los aprendices, las personas que tienen menores de edad, digamos, o menores de 18 años que trabajan, concretamente, y hasta 2.250 pesos, digamos así. Pero el gran segmento, que es la tercera categoría, digamos, está en el salario mínimo, está en 1.850 y algo, concretamente. Ese es el sueldo que se paga mensual para el que trabaja jornada completa, concretamente. Sí. Entonces, hoy esos valores no son tocados por la ley. La ley no dice nada respecto a que se van a tocar esos valores. Es más, difiere justamente y establece que hasta que no haya la posibilidad de discutirlos convencionalmente, va a seguir fijándolos el Consejo de Servicio Doméstico dependiente del Ministerio de Trabajo. Entonces, ahí no hay ninguna modificación, como tampoco la hay del aporte. Entonces, para hacer en conclusión, a una persona le pago 1.850 pesos por mes, o 1.870 pesos por mes, más 95 de aportes, que en realidad, de acuerdo a cómo está la ley, no es que el empleador tiene que pagar los 95 pesos, sino el empleador tiene que pagar 60 y le tiene que descontar 35, concretamente, que es el aporte obrero al trabajador. Consecuentemente, tengo una persona de jornada completa dentro de mi casa, con régimen jubilatorio, cobertura social total, directamente, por menos de 2.000 pesos por mes. A mí, realmente digo, no asumo ningún costo de eso, y realmente creo que eso es muy importante que se sepa y que quede en estos términos. Si a eso le agrego 40 pesos más, como estábamos hablando, ni siquiera ahí estoy llegando a los 2.000. Sí, además te propongo que para una próxima entrega o alguna comunicación hagamos esta cuenta. Porque lo que sí se modifica es la indemnización. Sí. Porque la indemnización era la mitad de lo que va a ser. Se equipara con la de ley de contrato de trabajo. Pero a mí me gustaría comparar esa cuenta con lo que le costaría con multas y pagos de intereses al 80% que tiene el personal en negro. Totalmente. Porque si no vemos la cosa como un ojo tapado, ¿no? José Luis, respecto de eso, la ley le da un periodo de 6 meses a todos los empleadores para que justamente regularicen esa situación desde su entrada en vigencia. Lo dice específicamente la ley. Es decir, la ley va a posibilitar que evitar la informalidad
la no registralidad y que las personas se registren. Yo creo que eso es muy importante, porque realmente, vuelvo a repetir y vuelvo a lo que dije antes en el bloque anterior, hay que ver la situación de costo-beneficio, y realmente en la situación de costo-beneficio creo que el beneficio, por supuesto que está para los trabajadores realmente, que creo que es una justa reivindicación, pero también va a haber para los empleadores, sin olvidarnos que hasta pueden hacer una desgravación impositiva respecto de lo que pagan, que ya está vigente y que se mantiene. Y la hacen. Por eso, y la hacen. Por eso, Entonces, Alejandro, me parece más que interesante el rol de la universidad. ¿Por qué? Yo hace muchos años que doy clases en la facultad y cambio la lógica de los alumnos, uno lo advierte. Cuando de la época de Amancio López, que falleció para acá, que me introduce en sociales junto con Chipoleta y otros profesores, en aquella época cuando nosotros nos oponíamos a la creación de las AFJP, vuelvo al tema, o luego la criticábamos cuando se aprobó, los alumnos nos miraban raro, nos miraban diciendo, ¿qué están diciendo? Y uno va advirtiendo en las clases cotidianas que esto fue cambiando, y en los últimos años la lógica cambió. Y ya cuando al momento maduró la breva cuando se terminó derogando el tema del sistema de capitalización. Y creo que hoy esta actitud, que tanto me alegra, que la universidad se ponga al lado de las trabajadoras de casas particulares, me parece que ayuda a esto que dice Carlos, ¿no? Es decir, un poco el desafío es una de las carreras que es la de comunicación, pero todos tenemos que comunicar. Digo, es comunicar bien, esto desmenuzar la ley, traducirla, comunicarla bien, no solo a los alumnos, sino a la calle, al público, al pueblo, ¿no? Sí, nosotros ahí, José Luis, tenemos una convicción. Estamos convencidísimos que si la absoluta mayoría de los que hoy, ese 80% que hoy tiene trabajadoras de servicio doméstico y no tomó una decisión en favor de, primero, reconocerlas como trabajadoras y en segundo término y consecuentemente buscar un mecanismo de blanqueo, estaría dispuesta a hacerlo. Y lo que están faltando no es poco, es muchísimo, es un tremendo esfuerzo, pero consideramos que nosotros nos tenemos que comprometer en ese sentido, no solo con el sindicato, sino con el resto de los actores que tienen compromiso social. Y tiene que ver con lo siguiente, hay dos factores. Hay un factor de carácter cultural, de ver a ese otro, como bien vos señalabas hoy, no como alguien al cual estás haciendo un favor en relación con lograr cierto umbral de supervivencia, sino alguien que viene a trabajar, que es productivo para vos, para tu familia, que tiene un rol importantísimo, vital, para los hogares y que además hace una aportación a la sociedad tremenda y que habría que no solo valorar, sino también valuar en el sentido de ver todo lo que están aportando estas trabajadoras a nuestra sociedad. Nosotros tenemos la obligación de, primero, tomar un compromiso para lograr el pleno reconocimiento de su estatus de trabajador. Y ese es un desafío de carácter cultural. No podemos seguir pensando que nosotros evaluamos a este señor, a aquella señora como trabajadora, por supuesto nosotros como trabajadores y todos los derechos que eso comporta, pero esta señora a la cual le reservamos el cuidado de nuestro hogar y de nuestros hijos, que es lo más importante que tenemos, sin embargo no las consideramos como trabajadores. Eso por un lado, y porque esta sociedad todavía sigue teniendo en el concepto de trabajo una herramienta de inclusión social genuina. Entonces, muchas veces nosotros debiéramos hacer autocrítica desde aquellos que pertenecemos a también un concepto que está muy cascoteado, para decirlo muy poco académicamente, desde clases medias. Tendríamos que hacer la introspección en el sentido de por qué tenemos este doble estándar y no reconocemos de una vez por todas, no nos ponemos a pensar que primero son trabajadoras, segundo tienen derechos y tercero, que en función de eso es que tenemos la racionalidad de analizar un montón de cosas y tomar decisiones que nos convienen y conviene a la sociedad en general, pero no tomamos una decisión que les conviene a las trabajadoras, y esta es una cuestión ética, y que además nos conviene a nosotros de una racionalidad pura, si querés llamarlo así, la racionalidad económica. Esto.
resulta conveniente porque hay dispositivos, y yo no quiero entrar en ese debe tema. Y conviene, digamos, Sí, claro. sí. Es sabido, un segundito ahí Sí. ya termino, es sabido que somos los que tenemos la suerte o el privilegio de tener un ingreso superior a la media, los que tenemos mayores beneficios de carácter económico. Se menciona mucho que aquellos que se llevan la asignación universal o esto o lo otro, esas familias que hacen aportaciones sociales reciben mucho menos que un padre que tiene 2 hijas y tiene un sueldo que, lo mismo en el caso del servicio doméstico, que desgrava. Con lo cual, tenemos todas las condiciones para analizarlo racionalmente y tomar una decisión en función de racionalidad económica. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque antes hay un factor cultural, que está el prejuicio, y eso es lo que nosotros estamos comprometidos a ayudar a vencer. Pero sumando a la sociedad, no queremos demonizar a ese 80%, sino queremos trabajar en concientización. Si me Cerrando sí, el bloque. sí, El programa por hoy. Bueno, pero quería, pivoteando con lo que está diciendo Alejandro, quería hacer la siguiente observación. El otro día en el Senado, el presidente de la Comisión de Derecho del Trabajo en el Senado, concretamente, dijo en un momento... ¿Quién es el presidente? Acá con nombre y apellido. El senador Martínez. Ah. El senador Martínez, concretamente, dijo, creo que estamos todos de acuerdo de que y así lo vamos a concretar, que el trabajador doméstico es un trabajador pleno. Ah. O sea, creo que cosa que me suscribo totalmente, pero fíjense la conclusión a la que se llega a raíz del proyecto. Creo que estamos todos de acuerdo que es un trabajador pleno. Por eso yo, perdóname que medio intempestivamente dije con nombre y apellido, pero ¿por qué? Porque creo que una tarea que tenemos que hacer es sacarle la careta a mucha gente. Y hay que decir qué opina cada uno. Sí, sí, es sí. decir, y los que van a votar y dan argumentos Claro. oscuros también Claro. de sacarlos a la luz. Claro. Como cierra este primer programa, que espero, se me ocurría mientras escuchaba a ustedes dos, me acordaba de una amiga, que la secretaria general del Sindicato de Amas de Casa, Pimpi Colombo, que ahora Sí. está en el área de defensa del consumidor. Perdón, José Luis, Sí. que estuvo, fue panelista, habló también como hablé yo, en esa sesión de la que te estoy contando que se dijo lo del trabajador pleno, Bueno, concretamente. Pimpi en su momento había hecho un cálculo que es muy interesante y lo podemos llevar a la universidad también cuando hagamos algún evento. El Sindicato de Amas de Casa calculó el impacto que en el Producto Bruto tenía el trabajo no remunerado del ama de casa. Bueno, el trabajo del ama de casa sustituido por su empleada doméstica tiene el mismo impacto o parte de ese impacto. Pero bueno, como ven, esto da para muchas puntas. Sigamos trabajando siempre por la defensa de los derechos de los más débiles y bueno, cerralo vos. ¿Me dejas pasar un aviso? Por favor. No, yo quería decir que realmente el sindicato y la secretaria general del sindicato de UPAC, realmente, Lorenza de Gómez, una trabajadora doméstica de muchísimos años y que estuvo muchísimos años en negro y que tuvo un nivel de instrucción muy acotado realmente. Una de los caballitos de batalla fue justamente la instrucción. Y el sindicato y la obra social, que es la única de la actividad, la OSPAC, la nuestra, se creó una escuela de capacitación que tenemos y que está en varios lugares, no solamente en Capital Federal, donde está su sede central, que trabaja con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Educación, y que realmente da 4 módulos específicos de cuestiones del trabajo doméstico, pero además da jardinería, idioma, inglés concretamente, y además la posibilidad de escolaridad primaria y secundaria para adultos concretamente. Es decir, el sindicato concretamente ha tratado de volcar, no solamente en otras reivindicaciones, o no solamente en este caso como la ley que venimos hablando, sino también en el ámbito educativo, porque considera que es la mejor manera de colaborar con el sector y también con la sociedad concretamente. Bueno, como decíamos, tenemos mucho más para profundizar. Las cámaras de comarca sí quedan abiertas y a los vecinos de San Isidro es que nos pensemos a nosotros mismos y también al intendente Pose, a los candidatos a intendentes. Quizás los vamos a convocar un día para que digan en blanco y negro qué piensan de este tema. Gracias, Carlos Brasesco, gracias a Alejandro Enrique y bueno, seguimos trabajando en defensa de estos derechos.